aquí en este salón de actos del Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera para dar a conocer la primera fase zonal de la JUDES Cáceres, más en concreto en la disciplina deportiva del karate, y no sin antes pues dar la bienvenida al presidente de la Federación Extremeña de Karate, a Daniel Timón, y también a Isidoro Castillo, que es el responsable del club, ¿no? del gimnasio, del club, de todos aquellos participantes que de alguna manera se forman en el karate de nuestro municipio y también en la zona, ¿no? Primera fase zonal JUDES Cáceres, y también en el que de manera muy especial pues se van a celebrar también no solamente los JUDES sino también los JEDES, ¿no? Esos Juegos Extremeños del Deporte Especial, en el que una vez más pues se demuestran los avances, los pasos adelante que va dando nuestra sociedad, en el que todas y cada una de las personas, con independencia con distintas capacidades, pues puedan también disfrutar y puedan también en este caso pues participar de aquello que más les gusta, en este caso del deporte y también del karate. El sábado 9 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en el pabellón municipal de deporte, una vez más vamos a tener la suerte, ¿no?, de acoger pues un gran acontecimiento del karate a nivel regional en nuestro municipio, y también desvelaremos pues dentro de pocas fechas pues un gran evento del karate también al aire libre, ¿no? Por lo tanto ya dejo ahí la pincelada en el que en los próximos meses pues se celebrará en nuestro municipio esa actividad más. Y sin más, para no alargarme más, pues le paso la palabra a Daniel Timón, al presidente de la Federación Extremeña de Karate, para que él juntamente con Isidoro Castillo pues también nos expliquen el contenido de este sábado de fiesta en torno al karate del 9 de marzo que va a haber en nuestro municipio, en Jaraíz de la Vera. Los JUDES se hacen en la provincia de Cáceres, en la de Badajoz, es un programa de la Junta de Extremadura, y nosotros estamos encantados de volver aquí. Cintia y Luis Miguel siempre nos tratan de maravilla, ponen todo de su parte para que esto salga bien, pero también quiero decir que el hecho de que esta primera fase zonal se haga en Jaraíz de la Vera fue una petición expresa de Isidoro, y de tal forma que vamos a hacer la primera fase aquí en Jaraíz el día 9. Al mes siguiente habrá una segunda fase provincial que va a Plasencia, y luego por el mes de abril-mayo tenemos la final provincial que se hace en Navalmoral de la Mata, con lo cual los chicos y chicas del club de aquí de la localidad este año lo van a tener todo muy cerquita, muy próximo, y luego ya por el mes de mayo la final autonómica será en el pabellón multiuso Ciudad de Cáceres. Por lo demás, el campeonato es para niños y niñas desde 4 añitos hasta 15, prebenjamín hasta la categoría cadete, cadetes son 14 y 15 años, y dentro de esas edades pues habrá la modalidad de kata y la de comité. He entrado esta mañana en la plataforma para ver la inscripción, y esta mañana había 173 deportistas inscritos, con lo cual termina el plazo el día 2, entiendo que vamos a estar alrededor de los 200 deportistas. Si queréis saber el porcentaje más o menos de alumnos de los que van a competir en los JUDES de aquí, según me ha comunicado Daniel, que es el que lleva todo el sistema, mi hijo, de competición, alrededor de unos 70 competidores van a competir de aquí de Jaraíz, en las dos modalidades, en kata y comité. Deciros que en el karate o en ese deporte compiten algunas chicas más que chicos, es decir, unos 30 y casi 40 chicas y unos 20-25 chicos, por lo cual es un deporte que está muy unido a ambos sexos. Por lo tanto, si decía Daniel que había unos 170 competidores inscritos, que claro, bien, 70 ya son nuestros, por lo cual ya es un gran porcentaje dentro de la competición. Los JUDES para nosotros son muy importantes porque es la base de ir formándose, ir compitiendo, ir aprendiendo a competir y demás, y de ahí luego, bueno, pues van saliendo pues los campeones que salen para luego la federación, los campeonatos de España, la Liga Nacional, etc. Por nosotros es muy importante, porque es la base de la formación para ellos. Además que luego son unos campeonatos que son más lúdicos, o sea, es decir, tienen más contacto con los árbitros, hablan más con ellos, o sea, no se sienten tan presionados, y luego ya, bueno, los otros ya son de otra manera. O sea, son un poquito más participativos para los competidores.